Bienvenidos a todos a la casa del Señor. Es un gusto, una alegría poder estar los hermanos juntos y en armonía. Y qué mayor cosa que estar haciendo que adorando y alabando al Señor. Amén. Yo no entiendo a aquellos que ante la alabanza y la adoración a Dios están pasivos, están sentados, están distraídos. Mira, si no te gusta adorar a Dios, lo vas a pasar muy mal en el cielo, si es que llegas a entrar. Porque en el cielo lo único que haremos será adorar a Dios. ¿Sí? Así es que estamos aquí en esta tierra y esto es una preparación para lo que vamos a estar haciendo en el cielo. Así es que ensaya, mi hermano, ensaya de corazón cuando estamos adorando a Dios. Adora, busca al Señor a través de tu adoración. Y sabes que hay poder en lo que proclamamos con nuestra boca. ¿Sí? Y cuando adoramos al Dios, Dios se manifiesta con poder en medio nuestro y su presencia se hace real, palpable, visible. Amén. Muy bien, quiero dar la bienvenida a todos. Quiero daros algunos anuncios antes de ir a la palabra de Dios. Algunos anuncios, cuando puedan oír. El día 4 de febrero, estamos en el mes de febrero, anunciando el mes de febrero. El día 4 vamos a tener administración, vamos a tener Santa Cena, vamos a estar compartiendo la Santa Cena, pero también después del culto vamos a tener una comida aquí en la iglesia. La cafetería ha organizado y preparado un menú especial para ese día. Ese menú cuesta 8,50, los que son familia numerosa, pues haremos un descuento, haremos un arreglo, no te preocupes, para la familia numerosa. Entonces, es bueno, sería muy bueno que te pudieras anotar, inscribir ahí con Paola o con Andrea en la cafetería y que reserves tu menú, porque van a cocinar de acuerdo a los menús que tenemos. Hasta la fecha de ayer tenemos 36, ¿no, Paola? Tenemos 36 hermanos que ya se han inscrito para comer juntos aquí en la cafetería con ese menú. Así es que todavía estás a tiempo de inscribirte y hablar con Paola y ahí anotarte cuántos sois, 2, 3, 5, no sé, los que seáis, a fin de que el día 4 puedas tener tu menú preparado para comer. Amén. ¿Por qué 8,50? Bueno, los costos del menú, hay unos costos, desde luego no son 8,50, es algo menos. Hay un margen ahí de entre 2, 2,50, quizá 3, no sé, pero hay un margen más o menos entre eso. ¿Por qué ese margen? Porque contribuimos con esto también para los gastos del mantenimiento del local. Sabéis que aparte del alquiler, pues hay que sufragar otros gastos, luz, agua, mantenimiento, arreglar algunas cosas. Tenemos el proyecto de hacer las escuelas dominicales bajo, tenemos proyecto también de arreglar el sótano para que los jóvenes puedan tener sus actividades, para la escuela de música que estamos queriendo comenzar ya mismo, con dar clases de instrumentos de música, y lo vamos a hacer en el sótano, pero también poner para los jóvenes y para los no tan jóvenes. ¿Cuántos son jóvenes aquí? Pues queremos poner una sala de ocio para que los jóvenes tengan su tiempo también de ocio aquí dentro de la iglesia. Le colocamos un billar, un futbolín, un ping-pong, una diana de esta de tirar dardos, en fin, y ellos tienen su tiempo, o nosotros tenemos nuestro tiempo, y ahí podemos pasarlo bien sin necesidad de tener que ir al mundo, a los centros del mundo y dar el dinero al mundo y estar en un ambiente no sano. ¿Cuántos quieren un ambiente sano para sus hijos? Porque es mejor que la casa de Dios. Y si lo tienen aquí, no tienen que ir a buscarlo fuera. Y habéis visto la generación que viene ayer, cómo nos gozamos de ver a nuestros hijos sirviendo al Señor. Algunos papás yo veía que digo, ay, se le cae la baba de ver a su hijo ahí. Pero es hermoso, ¿no? Entonces tenemos que velar por esos niños que vienen, por nuestros jóvenes. Y eso es una manera de contribuir, entonces, para lograr todos esos proyectos que como iglesia
tenemos aquí en este edificio y también en la extensión del reino de Dios. Así es que, mi hermano, no seas, ¿cómo decirlo? No escatimes, no digas 8.50, uy, 8.50. Si te vas al Word, ¿sabes qué te cuesta? 25 euros. Iba a decir 25 pavos. Y 2 gallinas. Pero son 25 euros. Aquí lo tenemos a 8.50. Así es que, mi hermano, te quiero animar. Entonces, ese menú especial es para todos los meses que tenemos, o sea, todas las semanas, que es la primera semana del mes que tenemos Santa Cena. Entonces, ahí vamos a tomar ese domingo para también quedarnos y comer juntos en la iglesia. Entonces, por otro lado, también se hace familia ahí en la cafetería, ¿no? Estar compartiendo un café, una comida, hablando, conversando con uno, con otro, se hace familia, se profundiza la comunión y llegamos a conocernos mucho más que no solamente aquí en los cultos. Aquí en los cultos llegamos, nos sentamos, nos saludamos, me veis a mí o al que predica, a Marilú o a otro, y ya poca comunión hay entre nosotros aquí dentro del templo, porque no hay tiempo, porque por el culto. Pero la cafetería es algo distinto, es un ambiente distinto donde podemos compartir, hablar, conversar, reír, tomar un café, una torta, un bizcocho, ¿cómo se llama esto? Pan de bono. ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde está Melissa? ¿Cómo se llama eso? La empanada. ¿Cómo? Empanadas. Las empanadas. ¿Sí? Así es que te animo a que puedas participar ahí de la cafetería. El sábado día 10 de febrero también tenemos evangelismo en Albatera. Vamos a estar en un grupo, vamos a estar varias iglesias allí dando un empujón a Albatera. Sabéis que Albatera ya llevamos algo más de un año trabajando allí. Y ya Dios está poniendo la inquietud en el corazón de abrir local, buscar un local. De hecho, ya lo estamos buscando. Ya Berna ya me ha enseñado 2 locales. Y estamos buscando local para Albatera. Pero queremos dar un empujón también evangelístico. Entonces van a venir algunas iglesias que nos van a apoyar. Y yo cuento contigo, a ver si van a venir de fuera y los que somos de dentro no vamos a estar. Esto será el día 10 de febrero, que es sábado. Saldremos desde la cafetería, desde la iglesia, saldremos a las 4:30. ¿Por qué a las 4:30? Porque llegamos allí a las 5, cuando ya nos ponemos en plan de evangelizar y demás, porque sabéis que pronto anochece. Entonces queremos aprovechar la luz del día, ¿sí? Y luego regresar temprano también a casa, porque el día siguiente tenemos culto, ¿sí? Entonces, por eso tan temprano. Así es que te espero. ¿Cuántos van a venir para hacer ese evangelismo en Albatera? Amén. Mira las manos, Luli. Amén, amén. Pues ahí vamos a estar ese día. Después, el sábado 17 de febrero, vamos a tener una reunión de matrimonios. Todo esto es en el mes de febrero. Una reunión de matrimonios para parejas, ¿sí? Estaremos aquí, la haremos aquí, tendremos nuestra reunión aquí y también vamos a tener una cena, ¿sí? Es reunión y cena. Pues aquí vamos a poner todas las mesas, estas que hemos comprado, vamos a poner esto bonito y aquí vamos a tener una administración para matrimonio. Va a ser algo hermoso. Nos vamos a reír, nos lo vamos a pasar bien, vamos a cenar, vamos, como los reyes, y después vamos a recibir una palabra de Dios que nos va a edificar y nos va a mostrar, a instruir para vivir como pareja, como una relación de pareja sana, saludable, llena de vida, llena del amor de Dios y en una dirección para vivir vidas, matrimonios consolidados, fuertes, sanos, familias sanas, ¿sí? Familias llenas de la bendición de Dios. Entonces Dios nos va a hablar, Dios nos va a ministrar. Y yo espero que todos los matrimonios aquí podáis participar, que ninguno os quedéis fuera. No te quedes fuera por el dinero. No te quedes fuera por otras razones, por mirar televisión, por quedar con unos amigos fuera, qué sé yo. Aprovecha ese tiempo para ser ministrado por una palabra de Dios para ti como matrimonio, para ti como pareja, y después tendremos esa cena. Esa cena va a costar aproximadamente unos 50 euros. Tenemos un matrimonio invitado y queremos darle una buena ofrenda. Vienen de lejos y queremos pues, ser generosos, así como nosotros somos, ¿no? Somos una iglesia generosa y Dios, al que es generoso,
Dios bendice abundantemente y queremos ser generosos. Entonces no solo es la comida, sino también la ofrenda y todo lo que el evento en sí conlleva. Sábado 17 de febrero, reunión de matrimonio con cena incluida. Te esperamos. Amén. Sí, la hora será a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. A las 7. Gracias, que no se me fue a mí esa hora. ¿Puedes pasar a la siguiente? Aquí está. Entonces, todos los domingos la cafetería abre su puerta a las 10 de la mañana. A las 10. ¿Por qué a las 10? Porque queremos tener ese tiempo también antes de tener el culto, de donde podemos venir con nuestra familia y desayunar. Tener un tiempo de tomar café, desayunar. Ahí hay muchas cosas ricas que están preparando hoy. Bueno, yo he entrado, he mirado así de pasada y he visto un montón de cosas allá en el mostrador. Digo, wow, ahora en cuanto termine vengo para acá. Y no me lo voy a perder. Entonces, antes, para desayunar a las 10, pero también después del culto, también hay un tiempo ahí donde puedes ir, tomar un café, un refresco o lo que quieras. Tiempo para compartir después del culto. Amén. La cafetería, ahí está haciendo su servicio para bendecir a la iglesia, y la iglesia debemos de bendecir también porque es para la obra de Dios. Todo eso quiero decirte que Paola no se lleva ni un duro, Paola, no te llevas ni un duro. Andrea tampoco. El pastor menos. ¿Dónde va ese dinero? Ese dinero va para la obra de Dios. Como digo, para sufragar los gastos que lleva el mantenimiento y también para extender su reino. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Samuel, Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Estamos viendo esta serie acerca del discipulado. Y el tema de hoy es el discípulo y la obediencia. El discípulo y la obediencia. Todos los que estuvisteis ayer aprendimos el abecedario cristiano. ¿Sí? ¿O no? En el mundo es A, B, C. Pero en el mundo cristiano es O, B, C. Obedecer. Entonces, el tema de hoy es ese. El discípulo y la obediencia. Estamos queriendo hacer discípulos, porque ese es el mandato de Dios, pero hemos entendido que para hacer discípulos, primero nosotros tenemos que ser discípulos. Entonces, queremos en esta mañana ver la historia de este hombre que se llama Samuel, a fin de aprender algunas cosas de él allí. Samuel, la historia de Samuel es la historia triste de un desobediente. Perdió todo, Dios se lo dio todo, pero también lo perdió todo por una razón, por la desobediencia. Y en esta mañana Dios quiere ministrarnos esto, para que no cometamos el error que cometió Saúl, para que no nos pase como le pasó a Saúl, que teniéndolo todo, lo perdió todo. Vamos a ir a esta historia. Dice Primera de Samuel 15, 22. Y dijo Samuel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y luego él da la resolución. Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. ¿Alguien puede ponerse en pie y orar por la palabra? Eleni. Soberano Deus, te agradecemos, Senhor, por estar na tua presença nesta manhã. Te agradecemos por sua bondade, Senhor. Te agradecemos por esse sopro, Senhor amado, que estamos aqui com mais um dia de vida, Pai. Nos agradecemos, Senhor, por ter nos levantado de nossas camas, Deus querido, Deus amado, e estarmos na tua presença. Por esse dia tão maravilhoso, Pai, queremos te agradecer.
Gracias. Senhor amado, agora, Pai querido, Pai amado, que as nossas mentes, nossos corações estejam abertos, Senhor amado, para aprender a Tua palavra, Senhor. Para que sejamos, Senhor amado, discípulos que Tu tens para que sejamos, Senhor. Pai, para que possamos, Senhor, aprender a fazer discípulos também, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, nos ajuda, Senhor, a estarmos na Tua presença. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, para que possamos, Senhor, estar com os corações cheios da Tua presença. Oh, Pai querido, Pai amado, ouve a Tua igreja, recebe, Senhor, nossa oração, recebe a nossa alabança, Senhor, a nossa oração nesta manhã, Senhor, a nossa gratidão a Ti, ó Pai. Senhor, usa agora o Teu servo, Senhor, o Pastor Francisco. Usa, Senhor amado, de maneira sobrenatural, Pai, para que Ele possa transmitir a Tua palavra segundo o Teu coração, Senhor. Que Ele possa, Senhor, nos ajudar a caminhar, Senhor amado, nesse Evangelho, nessa palavra, Pai, sobre evidência, Senhor, ganhando, Senhor, evidência para Ti, Senhor. Fazendo, Senhor, discípulos, ó Deus querido, Deus amado, para Tua obra. Abençoa, Senhor, a sua de vida. Abençoa cada um que aqui nessa manhã entrou, Senhor. Repreenda as enfermidades, Senhor amado, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, para a Tua glória e para a Tua honra. Amén. Una de las evidencias más contundentes de que una persona es un discípulo de Jesús es la obediencia. O sea, no se concibe que en un cristiano, en un discípulo de Jesús, que diga que es discípulo de Jesús y que no obedezca a la palabra de Dios. No se concibe. Eso es imposible. No es cristiano. No es discípulo de Jesús. Muchos dicen creer en Dios, pero con sus hechos niegan lo que dicen. Están negando. Esos no son verdaderos discípulos. El verdadero discípulo es alguien que ha recibido a Cristo en su corazón y camina en ese camino angosto que veíamos la semana pasada en obediencia a Jesús. Ese es un verdadero discípulo. El obedecer a Dios, el obedecer a la palabra de Dios, esto es agradable delante de Dios. Es lo que a Dios le agrada. Y eso es adorar a Dios. ¿Cuándo adoramos a Dios? Cuando obedecemos. Cuando obedecemos somos verdaderos adoradores. Por lo tanto, la obediencia es algo indispensable en la vida de un discípulo. Eso es lo que certifica, eso es lo que garantiza que una persona es un discípulo de Jesús. La obediencia a Dios. Vamos a ver la historia de este hombre Saúl, un hombre que Dios escogió. Fíjate, el pueblo clamaba por un rey y Dios, de entre todas las tribus de Israel, de entre todos los israelitas, de entre todo el pueblo de Dios, Dios escogió a Saúl y mandó a Samuel a ungirle como el futuro rey de Israel. Así es que fue escogido por Dios. Ahora, yo quiero decirte, si tú estás aquí, es porque tú has sido escogido por Dios. ¿Tú crees que has sido escogido por Dios? ¿Has sido escogida por Dios? Sí, por eso estás aquí. Si no estuvieras en el mundo, estaría durmiendo o estaría durmiendo la resaca o qué sé yo. Pero estás aquí porque Dios te escogió, igual que a Saúl. Y también Dios te dio propósito a ti, lo mismo que se lo dio a Saúl. Le dio identidad, lo mismo que se lo dio a Saúl. También te dio una comisión, lo mismo que se lo dio a Saúl. También puso en Saúl su Santo Espíritu y profetizó, lo mismo que lo ha puesto en ti. Somos escogidos por Dios. Pero aquí en este pasaje que hemos leído, Samuel confronta a Saúl porque Dios le había dado una orden a él y él desobedeció. Entonces viene Saúl y le dice esto: ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y las víctimas, es decir, en los sacrificios? Y a veces estos sacrificios pueden ser actos religiosos. ¿Sí? ¿Se complace Dios tanto en que cumplamos con los actos religiosos, con el ritual y todo esto? ¿Se complace Dios más en eso o en que le obedezcamos? Esa era la pregunta retórica
de Samuel a Saúl? La respuesta es evidente. ¿Qué se complace Dios más? ¿En que le obedezcas? ¿O en que no te pierdas un acto religioso? La obediencia, es obvio, ¿no? La respuesta a la pregunta se contesta por sí sola. Pero aquí Samuel le va a confrontar al rey Saúl por su desobediencia. Esta palabra que dice aquí de desobedecer, esa palabra desobedecer viene del hebreo shamá, y shamá tiene varios significados. Significa que es un verbo que aparece más de 1000 veces en la Biblia, la palabra shamá, exactamente 1160 veces, y eso demuestra que es muy importante para Dios nuestra obediencia, la obediencia a su palabra. La palabra obedecer en el hebreo shamá significa oír inteligentemente, prestar atención, entender lo que se te está diciendo. ¿Cuántas a veces alguien te está hablando, Gloria, a mí me dice, estoy hablando y no me estás escuchando? Porque me pregunta y yo le contesto con otra cosa. Y dice, tú vas a lo tuyo. No me escuchas. Y a veces nos pasa eso. Alguien nos está hablando y no escuchamos. Y especialmente nos pasa con Dios. Porque leemos la Biblia, escuchamos su palabra, meditamos en ella, pero no oímos a Dios. Y hay que oír shamá. Una de las significados es oír inteligentemente. Oír prestando atención de manera que entiendas lo que Dios te está diciendo. Cuando Dios acaba de hablar, dicen, lo entiendo. Sé lo que Dios quiere que haga. Sé dónde Dios quiere que vaya. Sé lo que Dios quiere para mi vida. Sé lo que Dios quiere para mi familia. Sé lo que Dios quiere que yo sea. Sé lo que Dios quiere en mi futuro. Yo sé lo que Dios quiere, donde yo debo de enfocarme, donde debo de caminar. Entonces, Dios le habla al profeta y el profeta viene y le habla a Saúl de parte de Dios. De manera que Saúl entendió, porque Saúl entendió lo que Dios le habló, lo que Dios quería, la comisión que Dios le mandó. El problema de Saúl fue que oyó, pero no oyó inteligentemente. ¿Por qué? Porque luego tomó otras decisiones y no hizo lo que Dios le mandó. Y ahí se fue su error. Ese fue su error. Entonces encontramos esa palabra que significa también prestar atención y obedecer las instrucciones de Jesús, de Dios. Vemos en este mismo capítulo, el capítulo 15, en el versículo 1, que Dios le da una orden. Mira lo que dice allí. Versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl. Después Samuel. ¿Quién era Samuel? Samuel era un profeta de Dios. Era un profeta que su madre lo había dedicado a Dios desde el momento de su nacimiento. Ana, conocemos que no podía tener hijos, pero ella ora a Dios le permite concebir un hijo, y ella en el momento en que su hijo nace, lo entrega a Dios para el servicio de Dios. Y él crece en el templo, pero un detalle en la vida de Samuel. Samuel crece en el templo, pero no crece con alguien que le va a marcar una referencia en su vida. Él va a crecer a la sombra de Elí. Pero Elí, sabemos por la Biblia, que era alguien que era un sacerdote de Dios, pero que sus hijos hacían lo malo y él ni siquiera amonestaba a sus hijos. No les reprendía, no les decía, hijos, vais por mal camino, estáis haciendo mal. Y no les declaraba la palabra, sino que los dejaba. Haced lo que queráis. Entonces, esa actitud de Elí lo que pudiera transmitir Elías a Samuel no era de un hombre de peso de Dios.
Pero en ese ambiente donde los hijos del sacerdote venían y hollaban los sacrificios, se acostaban con las mujeres que venían al templo, hacían muchas cosas malas, sin embargo, en medio de ese ambiente, él crece con un corazón de un verdadero adorador de Dios, de un hombre temeroso de Dios, de un hombre que creció, aunque no tuvo buenos ejemplos en su vida, sin embargo, él creció de una manera recta delante de Dios, en obediencia a Dios. Entonces eso nos habla a nosotros que no tiene nada que ver en el ambiente en que vivamos, que en nuestro ambiente, en la familia, puede haber un ambiente de discordia, puede haber un ambiente duro, un ambiente antidios, pero eso, mi hermano, no debe de influenciar en nuestra vida, en nuestro corazón para Dios, porque Dios no va a mirar el ambiente que te rodea, Dios mira tu corazón, y Dios busca de ti ese corazón que le ame y que le adora. Entonces no podemos justificarnos por el ambiente en que yo me crié, por la cultura en que yo me crié, por la gente que me rodea. Quizá mis padres no me han dado buen ejemplo, quizá mis hermanos no son buen ejemplo, quizá me atosigan, me agobian, me ahogan, tratando de impedir que yo avance en mi camino con Dios. Pero eso no es una justificación delante de Dios, porque Dios no te va a juzgar por lo que otros han hecho, sino por lo que tú haces. Por eso dice la Biblia, por sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, guarda tu corazón, guarda tu corazón. Y no te dejes influenciar por los que te rodean. Guarda tu corazón para Dios. Y ahí encontramos a Samuel, que él supo guardar su corazón para Dios, y de tal manera que cuando él comienza a servir a Dios y a ejercer el ministerio que Dios le mandó, entonces viene aquí y va a confrontar al rey Saúl. Entonces ese era Samuel. Y viene a Saúl. ¿Quién era Saúl en ese momento? Saúl era el rey de Israel. Y la palabra aquí que habla, porque le dice Samuel, en el versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Esa palabra está atento también es la palabra Shama. O sea, oye con inteligencia, presta atención lo que Dios te quiere decir, lo que Dios te va a hablar. Así ha dicho Jehová. Ahí viene la palabra de Dios. Una cosa que vemos aquí es que Samuel no dice, te mando, no. Así ha dicho Dios, porque él hablaba de parte de Dios y él hablaba lo que Dios le decía que él hablase. Entonces, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es la decisión de Dios. Dice, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Que es una orden muy drástica de Dios. Y esta historia que leemos aquí de los amalecitas está en el libro de Éxodo, capítulo 17, del 8 al 14. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, van camino a la tierra prometida, y cuando van a pasar por el territorio de los amalecitas se opusieron y no les permitió que el pueblo pasara por sus tierras, de tal manera que tuvo que rodear porque no les dejaron pasar. Y Dios vio eso. Y Dios tomó nota de esa actitud que los amalecitas tuvieron con Israel. Y Dios dijo, en el camino nos veremos. Y llega el momento, aquí con Saúl, llega el momento donde Dios determina
acabar con los amalecitas. Entonces él escoge a Samuel y le da la orden. Saúl, ven, escucha lo que dice Dios. Dice Dios, he decidido acabar con los amalecitas. Por tanto, ve y acaba con todo, no dejes nada. Esa era la misión de Dios para Saúl en ese momento. Alguien puede estar pensando, pues que Dios tan sanguinario, ¿cómo manda Dios matar mujeres y niños? Bueno, hay que entender, eso es una simbología del pueblo amalecita. Los amalecitas eran un pueblo muy perverso, era un pueblo pues muy dado al mal, eran unos asesinos, eran gente mala. Y lo que simboliza el pueblo de Amalek en ese tiempo aquí está representado con el pecado. Eso es símbolo del pecado, de la maldad. Entonces Dios quiere exterminar la maldad y el pecado en ese momento por la maldad que habían hecho y que estaban haciendo el pueblo de Amalek. Entonces, así quiere Dios también exterminar el pecado, la corrupción en nuestras vidas. No te apiades de nada, mata todo. Pablo decía, haced morir. ¿Qué tienes que hacer? No digas, Señor, mátame. Dios no te va a matar. Pero Dios te va a decir, escucha atentamente lo que te digo, ve y mata a Amalek, que representa el pecado en tu vida. Entonces ahí el que oye atentamente, el que oye con inteligencia, sabe lo que Dios quiere. Entonces pone manos a la obra. A ver, entonces comienza a examinarse mis pecados, mi caminar, cómo ando yo, qué cosas hago, mis pensamientos, las intenciones de mi corazón, dónde me desenvuelvo, a qué lugares veo, a qué lugares voy, qué películas veo, con qué gente me rodeo, cuáles son mis proyectos, cómo me gano el dinero, en qué invierto. Todo ese tipo de cosas, cuando uno empieza a examinarse, entonces uno ve. Porque una cosa que tenemos todas las personas es que los otros son malos. Siempre estamos apuntando al otro. No nos damos cuenta que apuntamos con un dedo al otro y hay tres que están apuntando a nosotros. O sea que ganamos por triple. Pero de eso no nos damos cuenta. Nos damos cuenta de la paja del ojo ajeno. Pero Dios entonces quiere exterminar eso, manda a Saúl para que vaya y lo haga. Ese vocablo del versículo 3, hiere, dice, ve y hiere a Amalek, significa destruir, devastar, significa destrozar, significa aniquilar por completo. Eso era lo que Dios quería y eso es lo que Dios le mandó a Saúl. Y eso es lo que Dios nos manda a nosotros también en nuestra vida. Del versículo del 4 en adelante dice, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos. Estos ceneos eran otro pueblo que estaban en medio de los amalecitas. Idos, apartaos y salid de entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Estos ceneos, todo lo contrario a los amalecitas. Ellos también, cuando el pueblo subía de Egipto, ellos dicen que mostraron misericordia con ellos, les ayudaron, les bendijeron. Ellos entendieron que eran pueblo de Dios, que Dios estaba con ellos, y ellos, por temor y por amor también, y porque entendieron que era el pueblo de Dios, ellos estuvieron dispuestos a ayudarlos. Y Dios aquí les perdonó. La Biblia dice que
el que le diera un vaso de agua a uno de estos pequeños, que de cierto recibirá su recompensa. Entonces, Dios tiene en cuenta. ¿Qué nos muestra esto a nosotros? Nos muestra que Dios tiene en cuenta todo. Lo que hacemos y lo que no hacemos. Y que Dios tiene en cuenta no solamente lo que hacemos, sino también las intenciones de nuestro corazón. Dios les perdonó, así es que ellos salieron, se fueron y no fueron exterminados como el pueblo de Amalec. Aquí en el versículo 7, y salió Saúl, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil destruyeron, y despreciable, todo eso destruyeron. Aquí encontramos, ¿qué le había dicho Dios a Saúl? Ve, mata, destruye todo. Hombres, mujeres, niños, animales, todo. ¿Qué hace Saúl aquí? Que tanto él como el pueblo perdonaron a Agag, al rey. Agag no era el nombre del rey. Agag es un título que se le daba a los reyes de los amalecitas. Por ejemplo, a los egipcios se les llamaba ¿cómo? Faraón. A los amalecitas se les llamaba Agag. Entonces, Agag y significa techo. Eso significa Agag, techo. Ahora, cuando pensamos en el techo, es algo más alto que nosotros, ¿no? Es alguien más alto que nosotros. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Él es el Altísimo y que no hay nadie por encima de Él. ¿Sí o no? Ahora, cuando hay un Agag en tu vida que simboliza... Porque ¿quién era Agag? Agag era el que gobernaba, el que dirigía, el que mandaba sobre el pueblo de los amalecitas. Entonces, era un ídolo, Agag. ¿Qué pasa cuando hay un Agag en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando hay alguien en nuestra vida que está por encima de Dios? Se convierte en un ídolo. Se convierte en alguien que gobierna y dirige nuestra vida. Y Saúl lo había dejado con vida. Le perdonó la vida. Y eso mismo nos pasa a nosotros en muchas ocasiones. Que sí, tenemos conciencia de Dios, pero permitimos ciertos ídolos en nuestra vida que están por encima de Dios. ¿Y qué nos enseña la Biblia? Amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. ¿Pero qué hacemos a veces? Permitimos a cierto Agag que gobierne nuestra vida, que esté por encima de Dios. Yo no sé si tú tienes algún Agag en tu vida, pero si tienes algún Agag en tu vida, hoy es el día donde tú puedas cortarle la cabeza y destruirlo. Para que Dios sea tu Dios, para que Él sea el Altísimo quien gobierna y quien dirige tu vida. Amén. Viene entonces, dice, y le perdona. No solo perdona a Agag, también perdona lo mejor de las ovejas, de las vacas. Dios había dicho, no quiero absolutamente nada. ¿Qué hacen ellos? Lo mejor. Dice que lo vil y menospreciado, lo que no es, lo cojo, lo tuerto, esas flacas que había, todas esas, ya, esto no vale para nada, eso lo destruimos. Pero sin embargo, todo lo mejor, las vacas gordas, las ovejas hermosas, los caballos, todo lo que tenían, lo mejor lo guardaron para ellos. ¿Qué nos habla eso? Eso nos habla de que este rey Saúl, había algo que movía el corazón de Saúl.
Y precisamente no era la palabra de Dios. Lo que movía el corazón de Saúl era la avaricia de tener, de poseer cosas en su vida. La avaricia de acaparar, de tener, de tener, de tener, de tener. Por eso no lo destruyó. Y con eso desobedece a Dios. ¿Qué pasa en nuestros corazones cuando damos lugar a esa avaricia, a las cosas materiales, por tener, por tener, por tener? Que somos capaces de sacrificar a Dios por nuestro trabajo, por unas horas extras, por un día más de trabajo, por doble turno de trabajo. ¿Para qué? Para tener. Desobedecemos a Dios, sacrificamos a Dios en nuestra vida, decimos, Dios, espérate, y que yo tengo ahora que ganar. Y luego lo justificamos para darle lo mejor a mis hijos. Qué bonito queda eso, ¿eh? No, es que tengo que trabajar para darle lo mejor a mis hijos. ¿Y eso es lo mejor? ¿No crees tú que lo mejor es un buen ejemplo de un padre que ama a Dios, que obedece a Dios, que cuida y está con sus hijos? Que sus hijos pueden contar con él, que tiene el apoyo, el cariño, pero no solo eso, sino que tiene a la persona del padre con ellos, de su padre. ¿Tú crees que qué es mejor? ¿Darte a ti o darle una tableta, un móvil? ¿Qué? ¿Sabes que muchos niños hoy en día están con este tema de los móviles, que están hartos los expertos en decirnos esto? ¿Y qué hacemos los padres? Para que se estén quietos y callados, toma ya, te compro un móvil, una tableta. Ahora ya hay tabletas de niños que llevan hasta internet y todo. Y con eso los tenemos ahí, calladitos, arrinconados, sin que molesten. Y nosotros dedicándonos al trabajo, a los negocios, estamos fuera de casa, volvemos al día siguiente, hacemos... Y luego decimos, es para darle lo mejor a mis hijos. No sabemos escoger, no sabemos vivir. Vivimos según el mundo y no según Dios. Y eso va a traer consecuencias. Porque luego vienen familias desestructuradas, familias donde los padres con los hijos, no, la esposa por otro lado, en fin. Tenemos que trabajar, sí, pero tenemos que dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Tú no puedes sacrificar a Dios para el César, ¿sí o no? A cada uno su tiempo. Dios nos mandó a trabajar. ¿Es bueno trabajar? Sí. ¿Es bíblico trabajar? Sí. ¿Es necesario trabajar? Sí. Pero también es necesario dar su tiempo a Dios, buscar a Dios, enseñar a tu familia de Dios, a tus hijos. Aquí hay un niño que nos da ejemplo mucho, ¿eh? Ya no solo a niños, sino también a mayores. Ya sabéis de quién hablo. Pero allí está Samuel. Lo mejor del ganado, todo eso lo guardó, se lo quedó y no prefirió no destruirlo, no matarlo. Él se lo quedó. Entonces viene Samuel. Mira la reacción de Dios, porque Samuel viene de parte de Dios. Mira la reacción de Dios. Versículo 10. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, dice, me pesa. Esto es lo que Dios le dice a Samuel. ¿De qué relación tenía Samuel con Dios? Que Samuel está en su casa durmiendo, está en casa, y Dios se le revela, se le manifiesta y le habla. Y le dice Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y le dice el por qué. ¿Por qué? Porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Aquí vemos varias cosas. Una de ellas es que vemos a un rey ocupándose de sus propios deseos y arrastrando con eso al pueblo. Porque su deseo era de acaparar, de tener. ¿Y qué hace el rey? Arrastra con él a todo el pueblo. Porque ¿quién tenía la autoridad? ¿El rey o el pueblo? ¿Quién tiene la autoridad en una familia?
¿Los hijos o los padres? Pues ahí es lo mismo. Entonces, él, por su avaricia, su ansia de tener, por ese deseo de su corazón, ya no solo él, sino que arrastra a todo el pueblo entero. Esa palabra que dice Dios, me pesa, significa que le dolió a Dios en su corazón la desobediencia de Saúl. O sea, Dios se dolió. No es ese pesar de me pesa como nosotros decimos, me pesa, ojalá no lo hubiera puesto, no. A Dios esa palabra pesar es que le dolió en su corazón la desobediencia de Saúl, la actitud que tomó Saúl, la decisión que tomó Saúl. Le dolió en su corazón. Y la razón es porque se ha vuelto, dice, se ha vuelto de en pos de mí, se ha vuelto. Fíjate esa palabra, se ha vuelto, quiere decir que venía detrás de mí, pero ha tomado una decisión que se ha vuelto, se ha ido por otros caminos. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y venga en pos de mí, es decir, detrás de mí. ¿Qué hizo Saúl ahí? Se volvió, dice. Se volvió de Dios. No siguió. Entonces, cuando hay desobediencia, es como que te apartas de Dios. Es como que te vuelves del pos de Dios. Dios va por un camino y tú comienzas a caminar por otro. Entonces, ¿y sabes lo peor de todo eso? Es que creemos que Dios está con nosotros. Y estamos andando por un camino que Dios no está. Porque Dios no está en el camino de la desobediencia. Pero nosotros creemos que vamos con Dios. Y eso es un engaño. Y a veces hay unos vendas, hay unos que no nos permiten ver la verdad y la realidad de nuestra vida. ¿Por qué? Porque en muchos lo que viven no es una relación con Dios. No. Es una idea con Dios. Es una religión. Es un concepto que tengo de Dios. Donde vengo a la iglesia el domingo, cumplo, tengo mi actividad religiosa, he ofrecido mi sacrificio y yo creo que ya Dios está conmigo. Pero eso no es lo que Dios nos enseña. Eso no es ser un cristiano, ser un discípulo. Ser un discípulo es mucho más que eso. Ser un discípulo es tomar tu cruz e ir en pos de Jesús. Es ir en obediencia con Jesús. Entonces aquí, la segunda cosa que vemos, la tercera cosa es que se ha vuelto. Por eso Dios se dolió en su corazón. Dice, me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque se ha vuelto de en pos de mí. Me ha desobedecido. Eso es, claro, ¿hasta dónde llega el dolor del corazón de Dios? De ver a alguien que se aparta, de alguien que no desobedece, que no sigue los caminos de Dios. Pero hay otra cosa que vemos aquí. Y dice también que se apesadumbró Samuel. Estamos en el versículo 10, 11, al final, y dice, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué significa eso que se apesadumbró? Significa que ardió de enojo Samuel. O sea, se puso rojo. El celo de Jehová se encendió, se enojó. Así como cuando Jesús vio en el templo a aquellos que estaban allí traficando en el templo, dice que Jesús se enojó, hizo un azote de cuerdas, un látigo, y echó fuera a todos los que estaban en el templo, a los cambistas, volcó las mesas, fuera de aquí. El celo de Jehová, el celo de Dios, el celo por tu casa me consume. Pero en eso hay un límite, O sea, el celo de Dios, pero el celo de Dios no nos puede llevar a la violencia física. Pero ellos no actuaron violentamente Samuel, sino que se apesadumbró. ¿Y sabes por qué se apesadumbró? Porque pensó, es como, parece que veo a Samuel, Dios, ¿qué va a pasar ahora? El rey te ha desobedecido, el pueblo te ha desobedecido.
¿Cuáles son las consecuencias que va a sufrir ahora el pueblo por la desobediencia del rey? Y se dolió Samuel. Es lo mismo que en las familias. Los maridos desobedecen, se hacen sus tranzas por ahí. ¿Quién clama? La familia, la esposa. ¿Y quién sufre las consecuencias? Cuando Dios corta el grifo, cuando Dios cierra puertas, cuando Dios decide corregir, ¿quién sufre las consecuencias? Los hijos, la familia. No hay recursos, las puertas están cerradas. Busco y no encuentro trabajo, no encuentro nada. Nos falta alimento, nos falta el vestido, no tengo techo, me falta. ¿Y quién sufre las consecuencias? La familia, los hijos. Entonces, aquí vemos el corazón de Samuel. Un hombre que amaba a Dios, que amaba al pueblo, y un hombre que decía, Dios, por eso clamó toda la noche. Dice el texto, versículo 11, y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahora, ese clamor no es como nosotros lo entendemos de orar, sino que clamor significa dar gritos. Toda la santa noche estuvo gritando de enojo, encendido, estaba encendido. ¿Por qué? Por lo obstinado que fue Saúl, por la desobediencia de Saúl, por el cabezón de Saúl, por dejarse llevar por la avaricia, de tener, de codiciar. Entonces viene a la mañana siguiente, dice el versículo 12, madrugó. Esa palabra madrugó significa que no había pegado ojo en toda la noche porque había estado clamando de dolor, de impotencia, de rabia, de enojo contra Saúl por lo que había hecho. Entonces madrugó, es decir, es que estaba esperando que amaneciera para ir a buscar a Saúl. Y iba enojado con Saúl por lo que iba a venir al pueblo por su culpa. Y le dice, madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento, fíjate, un monumento a su nombre. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, mira, bendito seas tú de Jehová, bendito seas tú de Jehová. Mira qué lenguaje usaba con el profeta, O sea, era un lenguaje bien espiritual, Es como muchos que usan ese lenguaje, que han aprendido ese lenguaje evangélico, amén, gloria a Dios, ¿sí? Bendiciones, que Dios te bendiga, y han aprendido ese lenguaje, y tú los ves con vidas que dan pena, pero sin embargo hablas con ellos y, oh, gloria a Dios, el Señor me habló, Dios me abrió puertas, Dios hizo esto. Que Dios te bendiga, hermano. Tienen un lenguaje. Así lo tenía Saúl también. Pues viene y le dice, bendito seas tú de Jehová. Mira lo primero que le dice. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Le dice Saúl. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido. Mira, ¿cómo vería Saúl a Samuel venir? Que lo primero que le dice es, yo he cumplido la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo Saúl aquí? Mira, cuando alguien lleva una doble vida así, lo primero que hace es justificarse. Cuando el marido llega tarde y dice, no, la mujer no le pregunta, pero dice, no, es que, mira, estuve con mi amigo que me encontré, te encontraste, hasta las 4 de la mañana con tu amigo, sí, comienza a justificarse antes que la mujer le pregunte.
No sé si alguien me entiende. Pero la justificación. La justificación. Entonces él es lo primero que hace delante de Samuel. Y Samuel le contestó entonces, ¿cómo? A ver, ¿cómo? ¿Que has obedecido la palabra de Dios? Pues de repente Samuel comienza a escuchar balidos de ovejas, de vacas, por ahí, ¿no? Y dice, pues, ¿qué es ese balido de ovejas, de vacas que yo oigo? Esas vacas, esas ovejas, ¿de dónde son? Saúl, ¿qué te mandó Dios? Yo me imagino ya a esta altura, ya Samuel, a ver, aterriza, Saúl, pon los pies en el suelo. A ver, ¿qué te mandó Dios? ¿Qué te dijo Dios? ¿Cuál fue la misión de Dios? Entonces ahí como que Saúl comienza a temblar ante la autoridad de Samuel. Y le dijo Saúl, de Amalek los han traído. O sea, yo no. Lo han traído. Ellos. Sigue justificándose. Porque el pueblo, no yo, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Oye, dice, parece que vea a Samuel. No, hombre, mira qué bien lo has hecho, Saúl. Pero lo demás, dice, lo destruimos. Entonces Samuel dijo a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, sí. Aquí esa palabra, déjame declararte, en hebreo es nagat. Y nagat significa denunciar, descubrir, revelar. Entonces lo que Samuel le está diciendo es, mira, Saúl, déjame que denuncie lo que has hecho, que Dios me ha dicho que has hecho. O sea, déjame que denuncie de parte de Dios lo que has hecho, Saúl. Y Saúl ya estaba... Claro, Saúl pensó, ¿y este que sabe lo que yo he hecho? Como no estaba allí, él no me ha visto, él no sabe, por eso él dice, di. Como pensaba que le iba a decir, el Señor me dice que te va a prosperar, que vas a ser el rey de no sé cuántos territorios, que los pueblos vendrán y se postrarán delante de ti. A lo mejor pensaba eso. Es como esos cristianos que viven en la actitud de Saúl y que buscan las profecías. Que el Señor me hable. Entonces ahí viene el profeta que busca el dinero. Así dice el Señor. Dios te va a prosperar. Dios te va a dar carro, casa y lo otro que no sé cómo era. ¿Cómo era? Dios te va a bendecir. Y aquel se lo cree, pero pásate aquí y suelta la lana. No. ¿Tú quieres una palabra profética? ¿Quieres que te dé una palabra profética para este año 2024? Lee la Biblia y obedécela. No vas a encontrar otra profecía como esa. Eso hará que tú prosperes, que tú seas un hombre o una mujer de Dios y que tengas la bendición de Dios todos los días de tu vida. Eso hará que la mano de Dios esté sobre ti, que las cosas te vayan bien, que prosperes en todo lo que hagas, que Dios sea tu entrada y tu salida, que Dios vaya delante de ti abriendo camino. Eso hará que tú vivas en la bendición de Dios. Entonces viene Samuel, vamos terminando, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en los propios ojos, en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Pues sí. ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Sí. ¿Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes? Pues sí, pero el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas.
¿Sabes que a nosotros también se nos ha dado una misión? ¿Sabes qué misión tenemos de parte de Dios a la iglesia hoy? ¿Sabes? A ver, ¿alguien puede citarme el texto? Predicar el Evangelio. Sí, el texto. Mateo 28. Y hacer discípulos. ¿Sí? Es una misión que tenemos de parte de Dios. Y a veces muchos de nosotros, en vez de estar involucrados en la misión, cumpliendo con la misión, estamos como Saúl, estamos poniendo excusas y estamos poniendo peros. Pero es que tengo que trabajar, pero es que no tengo tiempo, pero es que... Y siempre estamos con el pero o con la justificación. Eso ni nos va a justificar, ni tampoco nos va a pasar la mano Dios. Bueno, yo a ti, bueno, porque eres tú. Al otro no, pero tú, porque eres tú, te voy a pasar la mano. Como si Dios tuviera favoritos. Y a veces nos creemos que somos los favoritos de Dios. Y vemos la historia de Saúl, porque vamos a ver cómo acaba en unos minutos. Un poquito de paciencia y vemos cómo acaba. Pero creemos que eso lo hizo Dios con Saúl, pero a mí Dios me hace eso. Porque Dios es amor. A mí Dios me va a pasar la mano. A mí Dios, hombre, yo soy el favorito de Dios. Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Claro que murió en la cruz. ¿Y qué te dijo? Toma tu cruz y sígueme. ¿Te dijo eso o no? Esa parte no nos gusta. No, esa no. Pero Dios es amor, murió por mis pecados, Dios me perdona, Dios me ha dado vida eterna. Eso a todos nos gusta. Pero déjame decirte que hay que oír, prestar atención, oír con inteligencia el Evangelio completo, no parte del Evangelio. Y Samuel respondía a Saúl: ¿por qué no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín? Mira dónde estaba el corazón de Saúl. Estaba en el botín. ¿Sabéis lo que es el botín? El botín no es el botín que lleva Isaac puesto, no. El botín era todo lo que el pueblo enemigo tenía: ovejas, casa, carros, joyas, vestidos de fiesta, que eso se usaba mucho en aquel tiempo. En fin, todo lo que tenía, útiles, utensilios, todo eso era el botín. Entonces, dice, no has oído la voz porque vuelto al botín. ¿Dónde volvió? ¿Dónde estaba el corazón? ¿Dónde estaba el botín? Entonces fue y le dice, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín. El pueblo, no yo, Samuel. Fue el pueblo, no yo. El pueblo tomó el botín. Con eso quería justificarse. Ovejas, vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace tanto Jehová en los sacrificios y los holocaustos y víctimas? Porque como le había dicho Samuel, lo hemos traído para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Dice, ¿se complace tanto en esto como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría y la obstinación. Por cuanto tú desechaste, mira qué texto por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea que Dios le puso en un lugar de privilegio y lo mismo que lo puso, lo quitó. ¿Por qué lo quitó? Por su desobediencia. Dios le había dado todo y también se lo quitó todo. Vuelve conmigo, le dice. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Y él le da aquí una razón, que era mentira, pero
Él quiere seguir justificándose. Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Esto que está diciendo aquí es mentira. Pero aunque fuera verdad, porque el deseo de su corazón estaba en el botín, no en el pueblo. Pero aunque fuera verdad que el pueblo le estuviera diciendo, hombre rey, mira cuántas ovejas, mira cuánto ganado, mira cuántas túnicas, mira qué lingotes de oro, mira que no sé qué, mira todo esto, ¿cómo vamos a destruir todo esto? No, tenemos que llevarlo. Aunque eso hubiese sido cierto, hubiese pecado de la misma manera, porque hubiese puesto el gusto, la satisfacción del pueblo antes que la palabra de Dios. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? A veces estamos rodeados con nuestra gente, nuestra familia, y a veces cometemos el error ese, que por hacer el gusto, que por consentir a los gustos de la familia, somos capaces de desobedecer la palabra de Dios. Eso es pecado. Porque Dios está por encima de la familia. Pero eso un creyente no lo entiende o no lo vive. Eso lo vive un discípulo que ha entendido y sabe quién es Dios y sabe dónde está su corazón. Por eso Dios dice discípulos y no creyentes, porque los discípulos toman su cruz, se niega a sí mismo, niega todo lo que hace falta con tal de seguir a Jesús. Por eso seguir a Jesús tiene un costo, tiene un precio. La salvación es gratis, sí, pero ser un discípulo de Jesús, seguir a Jesús, tiene un precio. Por eso él decía, ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio? Y enseñaba parábolas como aquella de, mira lo que va a costar edificar. Mira, párate, medita y piensa lo que vas a necesitar. Si crees que lo puedes construir, constrúyelo. No sea que empieces a construir y luego la gente se ría de ti al ver que no puedes acabar. ¿Qué está hablando? Está hablando del precio, del costo de ser un discípulo de Jesús. Aquí Saúl evidentemente que no quería pagar ninguno. Entonces entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. El versículo 25 le dice, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, yo volveré contigo. No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y lo viéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Hay algo aquí interesante que le dice, y es que vuelve conmigo y me honre delante de los hombres. O sea, él prefería la honra delante de los hombres, reconocimiento delante de los hombres, aunque ya Dios lo había desechado. Su preocupación ahora no era que Dios lo había desechado, era que le acompañara y que le honrara delante de los hombres. ¿Hasta dónde estaba el corazón de Saúl? Estaba bien lejos de Dios. Bien lejos. Déjame terminar. Vamos a leer simplemente y no voy a comentar nada más por la hora, pero sí quiero terminar leyéndolo, ¿vale? Porque es importante. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek, y Agag vino a él alegremente, el rey. Ya, la hora de la muerte ya ha pasado, ya no me van a matar. Pero Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Recuerda que Agag simbolizaba un ídolo y Amalek es todo lo que tiene que ver con el pecado, la perversión, en fin, todo. Y dice que Agag
cortó en pedazos delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca más, dice, nunca después vio Samuel a Saúl, nunca más en toda su vida. ¿Por qué? Porque la carne no puede caminar con el espíritu. Nunca jamás. Nunca. Dice la Biblia que la carne que representa a Saúl y el espíritu que representa a Samuel no caminan juntos. Dice que son enemigos, están enemistados. No hay. Entonces ahí vemos que Dios desechó a Saúl y también Samuel se apartó de él. ¿Tú quieres ser un hombre o una mujer espiritual? Júntate con hombre y mujer espiritual. Pero te voy a decir algo. Cuando te juntas con ellos, procura ser sincero en tu relación con Dios y con ellos. Porque si tu relación con Dios no es sincera y con ellos tampoco, te van a descubrir. Porque Dios les va a revelar, van a ver. Y no digas, uy, es que necesitan una visión de Dios. No. Muy fácil de verlo. Ya lo vimos la semana pasada. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, un hombre o una mujer espiritual no va a caminar con alguien que es carnal. Y va a ver sus frutos y va a decir, a mí no me conviene caminar contigo. Y se va a apartar. Te va a ver, te va a saludar todo lo que tú quieras, pero no va a caminar contigo, no va a andar en tus juegos, no va a andar en tus caminos. Entonces, el consejo es, sé sincero con Dios y con los hermanos y esfuérzate por caminar con Dios. Y que ese hombre o esa mujer que son espirituales, que te puedan inspirar a ti, animar a ti para caminar en el Espíritu, para negar tu carne y andar en el Espíritu. Y de esa manera crecer, y de esa manera avanzar, y de esa manera caminar con Jesús y ser usado y bendecido por Dios. Amén. ¿Sabes que a las parejas les pasa esto mucho? A las mujeres dicen, no, es que yo quiero un hombre de Dios. Quiero un hombre de Dios, temeroso de Dios, apartado del mal. Ah, y tú quieres ser bien carnal. ¿Tú quieres ir de tacón alto? Iba a decir una cosa, no la voy a decir. Pero se entiende, ¿no? Pues mira, si tú andas así, ese hombre de Dios nunca va a llegar a tu vida. Te vas a quedar soltera para vestir santo. Porque no se va a fijar en ti. Terminamos. Se fue luego, nunca más. Mira cómo terminó la vida de Saúl. En el capítulo 16, versículo 14, solo lo leemos. Dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Fíjate. Cuando Dios dice, hasta aquí has caminado conmigo, él entró en una fase de decadencia total. Un espíritu malo le atormentaba. Ya Dios había quitado su espíritu de él. El odio por David, que fue a quien Dios eligió para que le sucediera a él, para el futuro rey, el odio por David creció de una manera que le desesperaba a Saúl. Vivía obsesionado por dar muerte a David. Lo perseguía por todos lados. Una obsesión enfermiza, maligna. Le odiaba, pero el odio se apoderó del corazón de Saúl. Y ese odio le hacía tirar a su hijo. En una ocasión le lanzó una lanza a Jonathan, que casi lo clava. Dice que se apartó y clavó la lanza en la pared. Pero imagínate el odio que tenía este hombre. Y porque Jonathan le decía, ¿pero qué te ha hecho David? No te ha hecho nada malo, apártate de mí. Hasta ese punto llegó. Odio, pero odio terrorífico. También dice el capítulo 28, versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya y le consulte. Fíjate que, habiendo tenido el privilegio de estar con Dios
Dios, de haberlo llamado Dios. Ahora él va a terminar consultando a divinos, a demonios, a espíritus malignos, brujería, que lejos estaba de Dios. En el capítulo 4 y versículo 6 dice: y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sune. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, tuvo temor, y se turbó en su corazón en gran manera. O sea, al ver la situación en la que estaba, tuvo temor. Nos van a destruir, nos van a pisotear, nos van a matar. Se apoderó el temor, el miedo en su corazón, se turbó en gran manera. Y dice la Biblia: y consultó Saúl a Jehová. Consultó, quiere decir oró, le buscó, pero Jehová no le contestó. No le contestó. Y allí en aquel monte, en el monte Gilboa, los filisteos le dieron muerte y murió. Así murió este rey, así acabó. Habiendo tenido todo, perdió todo. Perdió todo. Perdió la paz, perdió la familia, perdió el reino, perdió la bendición de Dios, la presencia de Dios, desechado por Dios, desechado por los hombres, amargado, odiando a muerte, consultando a brujos y finalmente muerto en el campo de batalla. ¿Y todo por qué? ¿Alguien sabría decir? Por desobedecer a Dios. Por desobedecer a Dios. Entonces, la triste historia, podríamos decir cristiano, no sé si decir cristiano, pero la triste historia de un cristiano desobediente. Que esa no sea tu historia. Amén. Que sea todo lo contrario. Bendición, presencia de Dios, poder de Dios, instrumento de Dios, reconocido por Dios. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos discípulos tuyos. Señor, tú nos has llamado para ser tus discípulos. Y también quieres que nosotros hagamos discípulos. Oramos, Señor, para que estas decisiones que tomó Saúl, la actitud del corazón de Saúl y todo lo que Saúl hemos visto, Señor, que no sea en nuestras vidas. Que seamos como Samuel, un hombre de Dios, que oía atentamente la voz de Dios, que tomaba decisiones sabias, un hombre obediente a Dios. Y como consecuencia de ello, tú estabas con él. Que no cometamos el error de sembrar como Saúl sembró. Porque evidentemente cosecharemos lo que sembremos. Líbranos, Señor. Líbranos, Padre. Oro por mis hermanos aquí. Cada uno en particular, Señor. Tú sabes y conoces la situación de su vida, su estado espiritual, su vida en general. Tú conoces todos los detalles. Yo oro para que esta palabra pueda llegar al corazón, pueda infundir temor en el corazón de Dios y pueda provocar la reacción de tomar decisiones sabias, decisiones que van a bendecir su vida, que van a bendecir su familia, que les van a hacer prosperar y caminar en bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Así terminamos. Nos vemos, Dios mediante, el viernes, culto de oración. Aquí estaremos. Dios te bendiga.